present the paper. Hola a todos en línea y presente. Es un placer presentarles a la doctora Tamara Hartzell. Ella es investigadora del Instituto de Taxonomía Tropical del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Ella ha estado interesada en issues relacionados a síntesis de función ecosistémica, sobre todo en las zonas ribereñas. Hizo su bachillerato en geografía en la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Hizo su maestría en biología también en este recinto. Y por último, hizo su grado doctoral en Utah State University en Logan, en ecología, para el año 2005. Su experiencia profesional incluye participación en la investigación postdoctoral en la Universidad de Pensilvania, en el Departamento de Ciencias Terrestres y Ambientales. Y también en el 2021 estuvo en el Natural Infrastructure for Caribbean Resilience, NICAR, programa NICAR. Así que hoy nos va a dar, estamos grabando la clase porque el tema es bien relevante al curso de Sistemas Sociohidrológicos Urbanos y queremos incorporarlo al curso. Así que muchas gracias, Tamara, por aceptar la invitación. Mira, entonces, el búho está para el lado de acá, el búho mira para todos lados. El búho Bueno, sigue. Bueno, pues buenos días a todas las personas aquí reunidas y a través de, ¿verdad?, del ciberespacio. Pues en la mañana de hoy les quiero compartir un estudio de caso de una de las muchas interesantes partes del paisaje urbano, ¿verdad?, de la cuenca del río Piedra. Quiero pausar y ver aquí en letras en negrillas que este trabajo se hizo con el esfuerzo de muchas personas. Muchos eran estudiantes de geografía, de ciencias ambientales de aquí del recinto que han pasado otras tareas, pero que aunque estoy presentando el trabajo yo esta mañana, es un trabajo que se hizo, ¿verdad?, de un esfuerzo grupal. Acá, pero... pues lo tienes que hacer tú, Chris. Right click next. Con el mouse. El mouse. Right click next. Bueno, pues en general quiero, ¿verdad?, comenzar con poner en perspectiva que para entender un ecosistema urbano hay que pausar y mirar, sobre todo en las áreas acuáticas, la cobertura del terreno en las zonas ribereñas, que a su vez está delimitada en lo que es una cuenca hidrográfica. Y vamos a tener esas definiciones. Pero el punto que queremos dar es que cuando cambia lo que cubre el terreno, lo que cubre el paisaje, va a tener efectos sobre los recursos acuáticos, tanto en la calidad de agua como en los sistemas de intensidad y cantidad de disturbios naturales o no naturales. Y también se van a afectar los organismos que viven en estos sustratos y los recursos acuáticos en sí. Y entonces, como de una alteración de algo físico, llegamos a una alteración de algo de un ecosistema. Y de esa manera entender cómo cambia la cobertura del paisaje nos va a ayudar a tener una mejor percepción de lo que está pasando en el entorno, de cómo afectan nuestras propias interacciones entre las zonas terrestres y acuáticas y el potencial que se pierde, que podemos tener de la utilización de estos recursos, tanto para recreación como para consumo. Entonces, una definición en general, dentro del paisaje se define una cuenca hidrográfica o un área de captación como todo el terreno que contribuye a mover el agua a un punto, a una dirección. El agua cae sobre toda la superficie del terreno, pero debido a la topografía se va moviendo por diferentes sustratos, estructuras, vegetación y sale en un punto. Una cuenca hidrográfica no es una definición consistente a escala espacial. ¿De qué es la cuenca hidrográfica? ¿De una quebrada? ¿De un río? ¿De un humedal? Entonces, estas palabras hay que usarlas conectando con cuál es el punto que nos queremos fijar. De esta manera, podemos comenzar a delinear cuál es el área que afecta nuestro punto de interés en el paisaje. La combinación de las zonas altas en las montañas con las zonas aledañas al cuerpo de agua definen esa área de captación, esa cuenca. Entonces, retomando esa definición idealizada que les di de una cuenca, entonces podemos entrar al reto de que, pero ven acá, y el agua subterránea,
¿Cómo se mueve por esto? ¿Responde a la topografía o responde a los sustratos debajo? Pues eso es un reto adicional, porque la definición puede ser del agua sobre el terreno, del agua debajo del terreno o de ambas. Y eso también tiene que estar especificado en nuestra definición. Pero si encima de esto le añadimos que los contextos urbanos, la topografía natural se altera con la existencia de áreas impermeabilizadas, aceras, cunetas, tuberías, entonces tenemos que considerar que más allá de dónde cae el agua es a dónde se mueve el agua en un entorno que combina sustratos urbanos. Entonces, para uno delimitar la complejidad de una cuenca urbana, el drenaje fluvial, las carreteras, las aceras, inclusive edificios y el ángulo del techo de un edificio se puede alterar esa definición idealizada de la topografía como base de la geografía natural de lo que es una cuenca a lo que está pasando en una cuenca urbana. Y entonces, cuando estamos hablando de cambio en cobertura del terreno en el paisaje, lo estamos entonces heredando al cambio de cobertura del terreno en una cuenca, que a su vez está compuesta por áreas cerca al cuerpo de agua, que son las zonas ribereñas. Y podemos hablar de dos cosas: el tipo de vegetación que está cerca del cuerpo de agua y la cantidad de vegetación o cobertura. Dos maneras de verlo. El tipo de vegetación que altera la cantidad y la calidad de la materia orgánica terrestre que entra al sistema acuático. Perdona por interrumpir, pero ¿puedes hablar más lento para que pueda alcanzar, por favor? Sí, sí, claro que sí. Puedo hablar más lento. Entonces, tenemos aquí, estoy diciendo lo mismo que está en el slide en inglés, en español, así que no se han perdido mucho, que la cantidad y el tipo de vegetación va a afectar la cantidad y la calidad de lo que entra a un ecosistema acuático. O sea que el tipo de vegetación, las especies en una zona ribereña van a tener un efecto directo en los organismos y en la calidad del agua del ecosistema acuático. Por otro lado, la cantidad y el tipo de cobertura de vegetación. No estamos pensando en especies ahora, simplemente el efecto de la cobertura, dosel o no dosel es canopy, va a afectar las condiciones abióticas. Por ejemplo, la temperatura de un ecosistema acuático, la luz, estos dos que afectan la velocidad del agua y el oxígeno y la cantidad de sedimentos que se atrapan o que se mueven, son aspectos físicos de la cantidad y el tipo de cobertura. Y al combinar estos dos elementos, las especies y el tipo de cobertura en la zona ribereña, podemos entender cómo estas interacciones ribereñas y acuáticas son tan importantes para poder entender los recursos hidrológicos que fluyen por cuencas urbanas. Les expliqué en el anterior cómo la vegetación de la zona ribereña modificaban el río. Una definición más directa de zonas ribereñas es la zona de transición entre sistemas terrestres y acuáticos. La zona ribereña modifica las zonas terrestres aledañas y a la vez las acuáticas. Y hay una interacción entre sistemas. Como vimos anteriormente, el tipo de vegetación afecta el microclima, el flujo de agua y la cantidad de materia orgánica y por ende nutrientes de la zona terrestre a la acuática. Por lo tanto, no es simplemente una línea estática entre los sistemas, sino es un lugar que ocurren muchas interacciones. Una manera sencilla de resumir lo que es una zona ribereña y esas interacciones es que sirve como sumidero de lo que pasa en la zona terrestre upland y una fuente desde la zona ribereña hasta la acuática. Muchos de los organismos en las zonas ribereñas y acuáticas de Puerto Rico
dependen del consumo de esa materia orgánica. Las redes tróficas acuáticas dependen de esto. Entonces, con ese pequeño, ¿verdad?, trasfondo de zonas ribereñas, cuencas y zonas acuáticas, vamos a mirar el paisaje urbano. Aquí tenemos una imagen de la cuenca del río Piedra dentro de San Juan y vamos a ir a un punto en particular dentro de la cuenca del río Piedra en el ejemplo de hoy. Estos puntos que están aquí en la figura son los puntos que invirtió mucho tiempo el proyecto Ultra, San Juan Ultra, en describir tanto aspectos sociales como ecológicos, ambientales. En los puntos de muestreos, el punto de muestreo Las Lomas es un punto que está ubicado en la Quebrada Doñana. La Quebrada Doñana es un tributario dentro del río Piedra y lo que hicimos fue estudiar 20 puntos dentro de la cuenca de la Quebrada Doñana para ver las condiciones de las zonas ribereñas y de los sistemas acuáticos. La Quebrada Doñana tiene las mismas condiciones en general de densidad de carretera, densidad de drenaje fluvial, densidad ¿verdad?, urbana, que muchos de los otros puntos en el río Piedra, por lo cual es representativo del sistema. Además, está compuesto de una complejidad de sustratos geológicos, tal cual lo hay a través de otros puntos en el río Piedra. Aquí tenemos dos fotos de la Quebrada Doñana a través del tiempo y cómo, ¿verdad?, los retos de lo que era y lo que había, ¿verdad?, en Río Piedras, hay que tener en contexto a través del tiempo cómo van. Entonces, ¿cuál es el esquema? Si retomamos lo que les había mostrado anteriormente, en la cuenca tenemos los terrenos hacia arriba, los terrenos aledaños al agua y la parte por donde fluye el agua. Si tomamos parte del esquema, no lo puedo ver para adelante. Sí, ¿no? déjeme ver. Ok, ¿Está bien ahí? ahí está bien. Entonces lo que queremos hacer ahora es tomar la parte de por donde fluye el agua dentro de una zona urbana. Bueno, no lo puedo ver para adelante. No sé. Ok. Entonces, ¿por dónde fluye el agua en una ciudad? Por las cunetas, por las carreteras, etcétera. Si nos restringimos a donde históricamente había un río o una quebrada y nos fijamos ahí, también nos vamos a sorprender de todos los cambios que ha ocurrido en los sustratos. Entonces, decidimos usar un sistema de clasificación bastante sencillo donde miramos áreas modificadas, describir el tipo de modificación y áreas que visualmente aparentan no muy modificadas. Las modificadas las clasificamos como canalizaciones abiertas, canalizaciones soterradas y lugares donde el mapa dice que había una quebrada, pero no podemos ni siquiera asomarnos a ver qué hay ahí debajo. Pero sabemos que están conectados antes y después como una quebrada. Y zonas que aparentan estar no modificadas porque se ve conexión del sustrato de la quebrada con las zonas ribereñas. Entonces les voy a mostrar unos ejemplos. Cuando hablamos de canalización abierta, lo que encontramos muchas veces es que hay terrenos alrededor, pero que el sustrato por donde fluye el agua está conectado a tuberías y las laderas no tienen interacción con la zona terrestre. O en casos más extremos, tienen paredes altas y la vegetación está overhanging. Que desde una fotografía aérea aparentaría que todo esto es verde, está abajo y está hermoso, pero cuando llega nos sorprendemos. Aquí hay un ejemplo de una canalización soterrada. ¿Por qué? Eso parece un estacionamiento, Tamara, una acera. Porque de aquí para acá en la foto vemos la quebrada con sus piedritas y su agua fluyendo y de acá para allá también. Y el mapa nos indicaba que estábamos aquí y tomamos punto. Aquí una persona, Yaciel Figueroa, que está marcando el camino
y lo pudimos mapear. Así que aquí debajo está la tubería y esto es una quebrada soterrada, canalizada soterrada. Pero también tenemos el reto aún más grande, que es la avenida Paz Granela, donde sabemos que antes se marcaba en el mapa una quebrada aquí, pero ahora no nos podemos ni siquiera asomar para ver qué hay, pero sí tenemos estas dos alcantarillas aquí y entendemos que la dirección era aquí y se conectaba con otro lado. O sea que más arriba vemos conexión y más abajo, pero aquí debajo no estamos seguros cuál es el sustrato. Y entonces estos son los lugares escondidos en el área urbana donde, claro, históricamente ha habido modificación todo alrededor, pero al día de hoy, vamos aquí, hay secciones con flujo más rápido, con un poco de pozas, y estas las clasificamos no modificación observable. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues la primera categorización es si está modificado o no. Aquí tenemos un diagrama de la cuenca de la quebrada Doña Ana. Estas secciones en azul son las únicas que mostraban sin modificación. El resto tenía algún tipo de modificación. Dentro de las modificadas, entonces aplicamos nuestras tres categorías y aquí vemos el resultado. ¿Qué encontramos? Que menos del 20% de los sustratos por donde fluye el agua en esta quebrada aparentan estar no modificados. Y más del 80% están. Y esto es basado en idas al campo a partir de estos puntos. Si añadimos los detalles de los tipos de modificación, encontramos que la mayoría, que es la línea en rojo, 45%, casi 46%, están o bajo carretera o no se pudo verificar el sustrato por donde fluye el agua. Y canalizaciones soterradas, casi un 14%, y más de 20% canalización abierta, que son las que, ¿verdad? La vegetación crece, pero hay una pared que interrumpe. En resumen, si volvemos a mirar el mapa de Río Piedras y añadimos la información que encontramos de la quebrada Doña Ana, entendemos que los mapas del Servicio Geológico del 50 combinados con los del CRIM nos dicen por dónde fluye el agua, pero ninguno de estos dos necesariamente nos dice el sustrato por donde fluye el agua, lo que tiene implicaciones para la calidad del agua y la condición acuática. Y es complejo porque las transiciones entre los espacios son donde más difícil es para los organismos acuáticos, la velocidad del agua, los sedimentos, poder entender esos comportamientos. Y hay lugares que la transición de cuneta a zonas ribereñas funcional son difíciles. Hay que tomar decisiones y quizás cambiar modelos para más detalles cuando sea necesario. Depende de las preguntas que queramos responder. Y hay lugares donde el agua quiere volver a fluir por donde fluía antes. Así que vamos a hacer la transición ahora a la zona ribereña, lo que está aledaño al fondo del sustrato. Y muchas veces queremos saber cuál es la cobertura verde, cuál es la cobertura gris, pero si nos limitamos a hacer estudios solamente desde una perspectiva aérea, satelital, muchas veces dosel verde no quiere decir sustrato funcionalmente verde ahí debajo. Así que vamos a mirar detalles de bosque y sotobosque para poder tener una mejor definición. Si miramos desde arriba solamente, pues hay muchas áreas verdes cerca por donde fluye el agua en la quebrada Doña Ana. Pero entonces cuando nos acercamos empezamos a encontrar diferentes categorías. A esta le llamamos dosel cerrado, y es cuando hay una capa de árboles que producen sombra y ver la poca apertura que se ve el cielo. Tenemos áreas abiertas donde domina vegetación que no hace dosel, non-canopy forming vegetation, con condiciones herbáceas e inclusive humedales que encontramos. Pero también encontramos que muchas áreas que aparentaban verde desde arriba eran open canopy, dosel abierto, pero que lo que hay debajo es totalmente manejado por personas. Mucha
agricultura de subsistencia, mucho plátano, guanábana pequeña, yuca, gandules, etc. Y si combinamos esto y miramos cerca del cuerpo de agua y hasta más lejos, encontramos que hay una proporción bastante alta de las zonas grises comparado con todas las categorías de zonas verdes. Así que estos son los puntos donde potencialmente se pueden mejorar acciones para añadir la calidad y la cantidad de verde, pero no necesariamente corresponden a zonas que funcionalmente están conectadas con el agua. Si queremos más detalles de las plantas, por aquello de, aunque este no es el énfasis de esta presentación, en solamente 6 sitios que hicimos transectos cortos, encontramos 54 especies en total. Pongo asterisco porque las palmas estaban bien difíciles porque hay muchas plantas exóticas escapadas y no estaban en flor y estaba difícil identificarlas. Así que puede que hay más palmas. Y un complemento completo de los tipos de life form de crecimiento de plantas en el sotobosque. Ejemplos de los resultados que combinan árboles con agricultura. Y ejemplos de los resultados que incluyen parchos abiertos con parchos con dosel. Y que no es lo mismo lo que hay a un lado de la quebrada que al otro, que es otro nivel de complejidad de los dos lados. El árbol más común que más se encontró cantidad fue el palo de María, seguido por el almendro. Y ambas de estas especies, las más comunes, son unas que tienen potencial a ser dispersadas por fauna. En tercer lugar, alguien iba a poder adivinar, está Sphaerothea campanulata, tulipán africano, que es dispersada por viento y crece en cualquier espacio que le den. Pero otra cosa interesante que encontramos, y no estábamos preparados para tomar esos datos, por eso es que hay verdad que reconceptualizar los modelos, es que habían áreas que eran mantenidas activamente por personas, aunque no eran los dueños del terreno, que sembraban cosas ahí, versus áreas que la gente macheteaba y limpiaba el terreno debajo, o sea, dejaba suelo expuesto, hasta áreas que totalmente dependían. Uno veía que lo que había llegado ahí había llegado dispersado de una manera autónoma y no había manejo. Entonces, en resumen, al hacer este tipo de acercamiento con estos métodos, pudimos obtener un detalle sobre el sustrato por el que fluye el agua, lo que es un indicador del tipo de interacción potencial entre la zona terrestre y acuática. Pudimos integrar las capas hidrológicas existentes y hacer una reciente que combinara todo. Pudimos describir en detalle cuán verde eran las áreas de cobertura de terreno en la zona ribereña y también pudimos obtener unas listas de las especies que viven y sobreviven sin manejo en las zonas ribereñas urbanas. Pero entonces, estamos dentro de un paisaje urbano. ¿Por qué es importante traer a colisión las zonas ribereñas? Pues hay personas que viven aquí en el entorno urbano, además de la funcionalidad del ecosistema acuático. Y el bienestar de las personas sí es afectado por el paisaje. En todo momento nosotros, ¿verdad? Estamos afectados por el paisaje en el que transitamos y en el que vivimos. Y además de eso, la condición de la zona ribereña va a afectar cómo se mueve el agua, y la energía del agua y los materiales que arrastran, cuánto se disipan, el potencial de inundación urbana cuando está conectado, e inclusive puede ser almacenaje de materia orgánica que viene de las partes altas, donde se puede filtrar y retener ahí. Y al conectar todas estas cosas, manejar las zonas ribereñas es una manera que puede ayudar a nosotros entender lo que estamos, ¿verdad? Donde estamos conviviendo en el paisaje. Las zonas ribereñas, para muchas personas, pueden ser el sustento con agricultura, ¿verdad? A nivel local. Pueden aumentar el verdor de las áreas urbanas independientemente de su conexión con el sistema acuático, ¿no? Cambiando la temperatura, dando protección
¿verdad? De viento, etcétera. Pero también pueden ayudar a que se retengan materiales y no lleguen río abajo, que sean lugares donde hayan interacciones que paren esos sedimentos, nutrientes, inclusive objetos que vienen de costa, de partes arriba, cosa de cuando lleguen a las áreas conectadas a la bahía, cambien. ¿Esto cómo se puede dar? Tratando de tener menos sitios homogéneos y más sitios con sustratos heterogéneos, donde pueda haber conexión entre la zona terrestre y el recurso acuático. Pero, de nuevo, estamos en zonas urbanas, no estamos en el bosque donde no vive nadie, hago mis insectos feliz, veo el pájaro que pasó. Aquí, ¿qué ustedes hacen aquí? ¿Quiénes son? Ah, vienen a ver la quebrada. Muchas personas, y verdad, con mi entrenamiento de ecología y geografía, no soy científica social, muchas personas se nos acercan porque tienen interés. En todos los sitios que fuimos, las personas estaban interesadas en qué estábamos haciendo. Y lo que conmueve más es que nos compartieron historias orales de los lugares que estábamos visitando. Muchas personas recordaron de una manera cariñosa cuando se mudaron a San Juan del Campo y que se iban a bañar ahí. Pescaban. Estaban felices de que consiguieron el terreno y la casa cerca de la quebrada porque ahí era que todo el mundo quería estar. A la misma vez, son los testigos del cambio que está ocurriendo. Don Félix nos compartió los detalles de cuando vinieron, no lo puedo decir dónde, cuando vinieron a hacer un estacionamiento cerca de su casa, tiraron todo esto que está aquí. Si ustedes ven, Don Félix está parado aquí, el terreno está hasta acá. Y él ha visto que ahora se le inunda la casa porque sube esto la calidad del agua. Si las gallinas toman agua de ahí se le mueren, no las puede soltar las gallinas. Y él está consciente de que todo esto es una bomba de tiempo que con un golpe de agua todo eso se va a mover, que él no tuvo control de eso. Estas personas lo que nos dicen es que quieren participar, que quieren oportunidades y creo que es un momento interesante de poder darnos cuenta de que las personas saben que está cambiando el paisaje y recuerdan cómo son las cosas y no podemos, pienso yo, seguir dejando que pase el tiempo porque hay oportunidad para hacer trabajos, ¿verdad?, que integren todas estas ciencias, que esto es un acercamiento que hay que hacerlo multidisciplinario y modificar inclusive el esquema que yo les presento con una parte social que no tiene ahora. Y entonces, pues, para resumir, en un paisaje urbano, la cobertura del terreno y los sustratos por donde fluye el agua están fragmentados. Y al estar fragmentados, limita las interacciones entre el agua y la cuenca, el terreno de la cuenca, lo que a su vez altera el flujo, la velocidad y la energía de cómo se mueve el agua en el paisaje, lo cual a su vez también afecta la temperatura del agua y la calidad del agua. Y entonces, esta infraestructura verde que tenemos, hay que mirar y rebuscar para ver qué funciones nos está proveyendo, cuáles no, y en cuáles hay que tomar acción de manejo y modificar. Recapitulando, esa conexión limitada que hay afecta la funcionalidad potencial que podrían tener todas las zonas ribereñas en las cuencas urbanas. Y más allá de esto, que esta cuenca es representativa del resto de las cosas que está pasando en el río Piedras. Así que podríamos extrapolar que solamente el 20% está funcionalmente haciendo todas las capacidades de zonas ribereñas interactuando con el sistema acuático. Y tenemos que hacer espacio para que esto aumente y puedan nuestras áreas verdes tener todas las funciones que podrían darnos en los ecosistemas acuáticos urbanos. Entonces, ahí terminó, pero les iba a dar unas ñapas. How do you translate ñapa? Like extra stuff? Like the cherry, The extra stuff. Este trabajo de campo se inició en el 2015 y el 2015 fue un año de sequía récord en Puerto Rico. Encontramos 3 manantiales
fluyendo en áreas urbanas en un año de sequía en el 2015. Voy a volver a decir encontramos porque la gente de la comunidad nos los enseñó. Nosotros no los encontramos nosotros solas. Pero conmueve porque son lugares que la gente sabe que puede conseguir agua en situaciones de escasez. No todos están protegidos. Hay algunos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un basurero clandestino, pero hay otros que están protegidos con paredes detrás de residenciales que los mismos residentes usan. Y, ¿verdad? Lo que les digo es que hay mucho potencial para entender mejor nuestros sistemas urbanos y que porque estén en un contexto urbano no quiere decir que no hay unas complejidades de hidrología, de sustratos, que, ¿verdad? Hace falta estudiar eso. Así que los invito a mirarlos con otros ojos. De nuevo, este trabajo fue apoyado por muchas personas y quiero agradecer a Carlos Rodríguez, a Tisha Muñoz Erickson, a Jerry Bauer del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical y a todas las personas que nos compartieron su historia, nos dieron acceso a detrás del negocio, detrás de su casa, de Jorge Fuentes, de Fuentes Barbecue, don Guillermo, don Félix, el jefe de la policía de la avenida San Patricio, que tiene un jardín de flores ahí bien lindo, aunque a veces bajan golpes de agua con bolsas de basura por la quebrada, y el señor Bonilla en la ejida Portal del Cielo, y que este trabajo recibió un apoyo, ¿verdad?, para todas las personas que trabajaron en él, aparte de mí, de la EPA, a través del programa de la Historia de la Bahía de San Juan, y que esto es una colaboración del Urban Field Station del Instituto. Y con eso, pues les dejo repetición del mensaje que las zonas ribereñas son elementos de nuestros paisajes. Afectan al recurso acuático y afectan a las personas que pueden derivar beneficios directos, indirectos, aparte de los recursos del agua, y que para tener un manejo efectivo del paisaje es de vital importancia entender el potencial de las zonas ribereñas. Así que gracias por su atención. Me dijeron que iban a casar a una, así que querían preguntas. ¿Puedes volver a la penúltima página, por favor? Claro que sí. Esta. No, la anterior, Perfecto. la Sí. antepenúltima, esa. ¿Puedes resumir lo que decías en esa página, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. So these are springs that we found, well, were pointed out